Mi hermana me pidió $10,000 y cuando me negué, soltó su verdadera cara. Cuando me rehusé a facilitar a mi hermana $10,000, su exclamación resonó con un reproche punzante. ¿Me debes esto? Te cubrí aquella vez en la universidad. A lo que respondí con una calma tensa. Bien, analicemos lo que realmente encubriste. Mis padres, hasta entonces con semblantes tranquilos, palidecieron visiblemente. Mi hermana intentó desdecirse, pero la verdad ya había sido desvelada. Todos en la estancia escucharon la acción que ella había perpetrado aquella noche. Nunca imaginé que una escena tan ordinaria podría detonar de esa manera, transformándose de un ambiente familiar y tibio a un choque automovilístico en cámara lenta, del cual era imposible desviar la mirada. Era domingo, fiel a las costumbres familiares. Mis padres eran criaturas de hábitos. Mamá había preparado su renombrado asado, cuyo aroma comenzaba a inundar la casa, y papá ya sostenía su segundo vaso de bourbon antes de que yo siquiera me despojara de mi abrigo. La fragancia de las zanahorias caramelizadas y el caldo de carne, que usualmente me brindaba sosiego, ese día solo me revolvía el estómago. Sophie, mi esposa, me dirigió esa mirada cómplice que significaba: solo resiste un poco más y podremos retirarnos después del postre. Lo habíamos hecho incontables veces: asistir, sonreír forzadamente, tolerar a Jaime. Pero aquella jornada no era como las demás. Jaime arribó con su habitual retraso, su cabellera impecable como si recién saliera de un salón de belleza, y una chaqueta de diseñador que contrastaba con los casi 0 °C del exterior. Irrumpió con esa misma sonrisa petulante, como si todos fuéramos meros extras en la película de su existencia. Saludó a mamá con un beso ruidoso, propinó una palmada en el hombro a papá, como si fueran camaradas de taberna en lugar de padre e hija, y lanzó a Sofía una mirada inquisitiva que me encendió la bilis. No dije nada, nunca lo hacía de inmediato. Dejaba que Jaime agotara su repertorio primero. La cena comenzó con una placidez superficial, la clase de conversación anodina que las familias cultivan cuando el temor a la honestidad prevalece. Mamá indagó sobre el trabajo de Sofía, papá despotricó sobre el costo del combustible, y Jaime disertó sobre sí misma. Alguna anécdota inconclusa sobre negocios en Austin o Denver, no recuerdo con precisión, algo relacionado con bienes raíces y NFTs. Palabras de moda carentes de significado real, pero que resonaban impresionantemente para aquellos que habían detenido su aprendizaje en 2007. Sophie elevó sus cejas hacia mí a través de la mesa, implorándome en silencio que contuviera mi risa. Entonces ocurrió. Jaime se recostó en su asiento, se limpió la boca con una servilleta de tela y soltó la bomba con una naturalidad desconcertante. «Oye, Mark», dijo con una desenvoltura pasmosa, como si pidiera prestado el mando a distancia. «Necesito hablar contigo de algo. Es serio». Inmediatamente comprendí la dirección de sus palabras. Había escuchado ese tono antes, esa mezcla peculiar de falsa humildad y expectativa inmerecida. «Necesito 10,000», articuló, así, sin más preámbulos, 10,000. Como si se tratara de una nimiedad. No dirigió su mirada a nadie más que a mí, como si mi respuesta ya estuviera predeterminada. Sophie se quedó inmóvil con un bocado a medio consumir. Mamá contempló su puré de papas como si fuera una bola de cristal, capaz de ofrecerle una vía de escape. La mandíbula de papá se tensó brevemente, pero permaneció en silencio, su táctica habitual de proyectar sabiduría a través del mutismo. ¿No es así? Drenia dejé caer mi tenedor, no por sorpresa, sino porque deseaba que ella percibiera que mi tolerancia a sus insensateces había llegado a su límite. No emití palabra alguna. Sin la menor vacilación, Jaime parpadeó, como si ni siquiera hubiera contemplado la posibilidad de una negativa. ¿Qué? Component Placement soltó una risa incrédula, como si quizás estuviera bromeando. «Vamos, solo son 10,000. Te los devolveré». «No es solo nada», repliqué con firmeza, «y no te los voy a dar». El silencio resultante era ensordecedor, extendiéndose por la mesa como una alambrada de púas. Sophie deslizó su mano bajo la mesa y la posó sobre mi pierna,
como si presintiera la tormenta inminente. Jaime se inclinó hacia adelante. Su sonrisa se había esfumado, reemplazada por una expresión tensa. Su voz se elevó ligeramente. «Me lo debes, Mark, me lo debes». Golpeó la mesa con la palma de la mano con una fuerza tal que mamá se sobresaltó. «¿Crees que olvidé lo que hice por ti en la universidad? Te cubrí. Salvé tu pellejo. Estarías en prisión si no fuera por mí». Y fue en ese instante cuando la atmósfera se transformó, cuando todo en esa habitación se doblegó bajo el peso de sus palabras recién proferidas. Sophie giró su rostro hacia mí, su mano ahora apretando mi muslo con mayor intensidad. Mis padres se quedaron petrificados, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Casi se podían escuchar los engranajes girando en sus mentes. Jaime prosiguió. «¿Recuerdas esa noche? ¿Esa fiesta? Te cubrí, salvé tu pellejo. Estarías en prisión si no fuera por mí». Fue entonces cuando la miré directamente a los ojos y dije, con una calma sorprendente: «Bien, analicemos lo que realmente cubriste. ¿Alguna vez has presenciado el alma de alguien intentando esconderse nuevamente dentro de su cuerpo?» Esa era Jaime en ese momento. Su boca se abrió y se cerró. Se abrió de nuevo, mientras sus ojos buscaban los de mamá, papá y Sophie. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras habían sido liberadas, todos las habían escuchado. Todos presenciaron cómo su máscara se resquebrajaba. Mamá palideció aún más. Papá apretó su puño con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. La mano de Sophie abandonó mi pierna lentamente, y yo permanecí inmóvil, ni un centímetro, porque la verdad era que había estado aguardando ese instante durante 20 malditos años. Cada cumpleaños, cada festividad, cada vez que Jaime se autoproclamaba la heroína familiar, mordía mi lengua con tanta fuerza que saboreaba la sangre. Cargaba esa noche como un espectro en mi bolsillo, sabiendo que algún día saldría a respirar. Así que sí, Jaime deseaba abrir esa puerta. Perfecto. Ella misma la derribó. Ahora todos la estamos cruzando, y estoy exhausto de simular que no recuerdo lo que realmente sucedió aquella noche. Todos acaban de escuchar lo que dijiste, Jaime. Dije, mi voz firme como si lo hubiera ensayado miles de veces. Así que ahora he terminado de protegerte. En aquel entonces yo tenía quizás 19, tal vez 21 años. Demonios, el tiempo se difumina. Recuerdo que era mi último año. Sí, tenía 22. Las cuentas probablemente no cuadran, pero nunca he confiado en mi memoria cuando se trata de esa noche. Aquella noche no se sentía como un recuerdo, sino como una fotografía defectuosa, sobreexpuesta en los lugares incorrectos, omitiendo todo lo que realmente necesitaba ver. Lo único que sabía con certeza era que desperté a la mañana siguiente con una jaqueca punzante, sangre seca en mis nudillos y un oficial de seguridad del campus golpeando la puerta de mi dormitorio con la solemnidad de quien entrega una sentencia. La fiesta se suponía que era una válvula de escape, un clásico desastre de fin de semestre con cerveza barata, música estridente y arrepentimientos aún más ruidosos. Fui a Delta Tau porque alguien comentó que tenían un ponche tan potente que te hacía olvidar tu propio nombre, y tal vez eso era precisamente lo que anhelaba esa noche. El olvido. Mis calificaciones eran aceptables, mi vida, anodina. Mi novia acababa de terminar conmigo por mensaje de texto, y yo era demasiado cobarde para admitir que realmente la extrañaba. Así que fui, bebí, bailé, grité, perdí la conciencia. No era la primera vez, y no sería la última, pero fue la única vez que desperté con personas mirándome como si hubiera cometido un acto imperdonable. Jaime ni siquiera debería haber estado allí. Todavía cursaba la preparatoria en aquel entonces, una chica rebelde con una identificación falsa y una imprudente admiración por la vida universitaria, como si fuera una película. Solía colarse para visitarme, inventando excusas sobre otros lugares donde debía estar.
A veces la dejaba dormir en el suelo. No le di mucha importancia hasta esa noche, porque aparentemente también se infiltró en la fiesta. Apareció cuando yo iba por mi tercer vaso de plástico rojo de lo que fuera que contuviera ese barril, y se desvaneció entre la multitud como si fuera la dueña del lugar. Va la mañana siguiente, todo se sentía turbio. No lograba recordar mis acciones, pero la gente me observaba con la acusación silenciosa de quien ha incendiado un edificio. Escuchaba susurros furtivos. «¿Mark? ¿Ese tipo en serio?» Nadie me decía nada directamente, solo insinuaciones vagas, miradas cargadas de juicio. Y luego, finalmente, la policía del campus, informando sobre una queja. Una chica, cuyo nombre no figuraba en el expediente que me entregaron, pero mencionaron un incidente en el rellano superior poco después de la medianoche. Mi nombre había salido a relucir. Los testigos me ubicaban allí. Mi nivel de alcohol en sangre era astronómico, y yo no conservaba ni un solo recuerdo. Fue entonces cuando Jaime intervino. Me apartó de la oficina administrativa, sus ojos muy abiertos y su voz en un tono bajo pero firme. «No digas una palabra, no confieses, yo me encargaré». Recuerdo esa parte con claridad. «Yo me encargaré», dijo, como si fuera un acto heroico, como si estuviera interviniendo para rescatarme de mi propio desastre. Me indicó que hablaría con alguien, quizás la chica, quizás alguien más. Todo era impreciso. Y al día siguiente, todo el asunto se desvaneció. La queja fue retirada. No se presentaron cargos. La escuela me instó enérgicamente a tomarme un semestre libre. Mis padres estaban furiosos, pero aliviados. Nadie hizo demasiadas preguntas. Y Jaime, ella portaba ese secreto como una medalla. Cada vez que la cuestionaba al respecto más tarde, solo se reía y decía, «¿Me debes una, hermanito?» A lo grande, supuse que tal vez lo había suavizado de alguna manera. Quizás había convencido a la chica de que no era grave. Quizás realmente había hecho algo y simplemente no quería saberlo. Esa era la parte enfermiza. No quería saber. Dejé que la vergüenza se asentara, la dejé instalarse y construí mi vida evitándola. Me dije a mí mismo que tenía suerte. Me dije a mí mismo que ella me había salvado. Me dije a mí mismo muchas cosas. Pero después de lo que dijo en la cena, después de verla usar ese secreto como un arma cargada apuntando a mi cabeza, comencé a reconsiderar todo. Empecé a preguntarme de quién era realmente el desastre. Comencé a investigar. Revisé algunas carpetas antiguas que mi padre había guardado en el ático. Él lo guardaba todo. Cartas, notas, incluso algunas reliquias de la universidad. En un sobre amarillento encontré una carta de la escuela, fechada en abril de 2003. No estaba dirigida a mí, sino a mi padre. En ella, el decano hacía referencia a un malentendido que involucraba a ambos hijos. Leí esa parte de nuevo. No tenía sentido. Yo era el único inscrito. Jaime ni siquiera estaba oficialmente en el radar. Entonces, ¿por qué diablos mencionarían a ambos? Comencé a enviar correos electrónicos, a hacer llamadas. Me puse en contacto con un antiguo compañero de clase que había estado en la fiesta. Tampoco recordaba mucho, pero sí recordaba haber visto a Jaime discutiendo con alguien al pie de las escaleras. «Creo que estaba tratando de llamar la atención de alguna chica», dijo, pero ella estaba asustada. Parecía que intentaba escapar. Mis manos temblaban mientras tecleaba el nombre en mi portátil. No sabía exactamente qué buscaba. Una pista, una publicación, cualquier cosa. Y ahí estaba, el blog, un pequeño blog polvoriento con 3 entradas y una imagen que me dejó sin aliento. Era ella. No sabía su nombre en aquel entonces. Ahora lo sé. Emily Cartwright. Y ella recordaba todo. Me tomó 3 días recibir una respuesta al correo electrónico que le envié. Emily Cartwright, la chica de esa noche, aquella cuyo rostro no había visto claramente en 2 décadas, pero que acechaba los rincones de mi memoria como un fantasma al que me negaba a nombrar. Cuando llegó su mensaje, lo abrí con la cautela de quien manipula un explosivo.
Esperaba rabia contenida, confusión o simplemente nada. Pero en cambio, ella escribió solo una línea. Si realmente quieres hablar, estoy lista. Nos encontramos en una cafetería en las afueras de la ciudad, del tipo con pintura descascarada en las paredes y versiones acústicas mediocres, sonando lo suficientemente alto como para asegurar que ninguna conversación se sintiera privada. Ella entró vistiendo un largo abrigo gris y una bufanda, a pesar de que el clima no lo requería. Me vio de inmediato, y supe que ella también me había reconocido, a pesar de los años transcurridos. Había una tensión en su sonrisa, una especie de contención que decía: «Estoy aquí, pero no confundas esto con perdón». Le agradecí por venir, aunque las palabras sonaron huecas incluso mientras las pronunciaba. Nos sentamos uno frente al otro, dos extraños unidos por una noche terrible. No sabía cómo empezar. Ella me ayudó. «Realmente no recuerdas nada, ¿verdad?», preguntó, removiendo una taza de té sin azúcar ni leche, solo calor. Negué con la cabeza lentamente, avergonzado de nuevo. «Solo fragmentos», dije. «Ruido, una escalera, mi hermana diciendo que lo arreglaría». Ella asintió, y por un instante miró hacia otro lado. Cuando habló de nuevo, su voz era más baja. «Ni siquiera se suponía que estuviera allí», dijo. «Mi compañera de cuarto me arrastró, dijo que necesitábamos una noche de diversión antes de los exámenes finales». Se rió un poco, pero fue un sonido amargo, vacío. «Ya estabas fuera de combate cuando llegué, borracho más allá de la razón, tambaleándote. Recuerdo pensar que alguien debería haberte cortado el alcohol horas antes». Guardé silencio. No tenía defensa, ni siquiera después de todos estos años. «Subí para usar el baño», continuó, su voz ahora firme, como si hubiera ensayado estas palabras frente al espejo antes de venir. «Ella me siguió, no tú, ella, Jaime. Me acorraló en el rellano. Olía a marihuana y whisky. Intentó actuar encantadora, como si me conociera. Ni siquiera sabía su nombre. Dije que no. A ella no le gustó. Intentó imponerse. Manos en mi cintura, boca demasiado cerca. Mis puños se cerraron bajo la mesa, mis uñas clavándose en mis palmas. La empujé. Se tambaleó, golpeó la pared, me maldijo, me llamó zorra. Bajé corriendo las escaleras. Se lo conté a un amigo. Ella se lo dijo a seguridad del campus. Y luego, al día siguiente, todo se volvió extraño. Dijeron que eras tú. Dijeron que varias personas te vieron arriba, que estabas borracho y belicoso, que te habías puesto agresivo. Me miró ahora, sus ojos oscuros e inquebrantables. No vi tu rostro claramente esa noche, pero recordé la voz, y no era la tuya. Intenté decírselo, pero alguien, tu padre creo, me llamó. Dijo que te enviaban a casa, que estabas recibiendo ayuda. Dijo que quien me lastimó se había ido, y prometió que no volvería a suceder. Ofreció pagar por terapia, por silencio. Y yo estaba cansada. Estaba asustada, así que lo dejé pasar. Sentí algo pesado y frío asentarse en mi pecho, un peso que no sabía que era mío. ¿Te dijo que me había ido? Zrenia. Ella asintió. Me dijo que te ibas y que la otra, la verdadera, estaba siendo tratada. Así que no presenté cargos. Quería gritar, llorar, golpear una pared, retroceder 20 años y arrastrar a Jaime por esas escaleras yo mismo. Pero en lugar de eso, solo me senté allí y susurré: ¿te mintió? Ella no respondió de inmediato, solo me miró como alguien que finalmente había visto el panorama completo y no le gustaba ninguna parte de él. Después de separarnos, conduje en silencio, sin música, sin podcasts, solo el sonido de los neumáticos sobre el pavimento y 1000 pensamientos desgarrando mi cráneo. Jaime me había usado como escudo humano, y nuestro padre la había ayudado a hacerlo. Me detuve en una gasolinera de camino a casa, no para llenar el tanque, sino porque necesitaba aire. Me quedé en el estacionamiento, con las manos sobre las rodillas, preguntándome cuántas veces
Le había agradecido a Jaime a lo largo de los años por salvarme.